buenos días, es un gusto para mí presentarles de nueva cuenta una sesión más de videoconferencias aquí en el Hospital General de México. El día de hoy nos visita el doctor Roberto Eduardo Castro López, él es el jefe del Servicio de Medicina Hiperbárica de aquí del Hospital General y nos va a presentar el tema de tratamiento con oxigenación hiperbárica en lesiones de miembros inferiores en pacientes diabéticos. Agradecemos a la gente de Oaxaca, a la gente que nos sigue por internet y a la gente de los institutos. Sin más por el momento, doctor, le damos nuevamente la bienvenida y el foro es de ustedes. Al finalizar la ponencia dejaremos un espacio de preguntas para el público que le haremos llegar. Nuevamente, bienvenido, doctor, y adelante, por favor. Gracias, buenos días. Bien, pues con un poquito de premura, agradezco por la invitación a presentar este tema que es de interés y es el tema de que hoy en día nos compete a nosotros en el servicio de cámara hiperbárica, debido a que es el número más grande de pacientes que atendemos aquí en el servicio. Entonces, el tema, pues básicamente es dirigido a el tratamiento con oxigenación hiperbárica en lesiones de miembros pélvicos o miembros inferiores de pacientes diabéticos. Esto va enfocado a todas aquellas enfermedades en las cuales manifestaciones tardías de la enfermedad de la diabetes en los pacientes. Vamos a ir revisando poco a poco cómo se comporta la fisiopatología, pero primero quiero hacerles un pequeño preámbulo de lo que es la medicina hiperbárica. Básicamente, la medicina hiperbárica estudia y se enfoca en la fisiopatología, en la fisiología y los efectos clínico-terapéuticos de la administración de oxígeno a una presión atmosférica elevada, tanto en patologías provocadas por la mayor presión de un gas dentro del organismo, así como en todas aquellas patologías que predominan condiciones de hipoxia tisular, ¿sí? El concepto de oxigenación hiperbárica viene etimológicamente de su prefijo hiper, que significa exceso, o baros, y también de la raíz del griego baris, que significa presión, de tal modo que la palabra como tal, oxigenación hiperbárica, con sus siglas OHB, significa respirar oxígeno al 100%, pero en un ambiente con una presión atmosférica elevada, sometiendo el cuerpo entero en un aumento de presión en un dispositivo herméticamente cerrado denominado cámara hiperbárica, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar también lo que es las propiedades del oxígeno. Básicamente, sabemos que es el gas por excelencia que da vida, ¿sí? Sin embargo, ya se ha estipulado que es el gas más abundante de la composición del gas atmosférico y se cuenta con un 27.7% de este gas, y cada 5 moléculas de gas atmosférico una es de oxígeno. Es imprescindible por debajo del 7% el oxígeno, no existe vida por debajo de esto. Revisando y recordando que tiene una masa atómica de 16, una masa molecular de 32, su símbolo químico es de O, su molécula diatómica O2 es insípido, inodoro, incoloro, en estado gaseoso, y tiene unas características especiales cuando se encuentra en hasta menos 183 grados Celsius, tiene una coloración azul clara, siempre en estado líquido, y tiene un alto poder de combinación química, excepto con algunos gases nobles, ¿sí? Nosotros fundamentamos el efecto de la oxigenación hiperbárica por conceptos físicos y fisiológicos. Unos fenómenos físicos están dados por los cambios en la presión que es sometido el organismo dentro de la cámara hiperbárica, son los fenómenos físicos, y los fisiológicos son todos aquellos cambios en la presión parcial de oxígeno que tienen los tejidos al someterlos a este cambio de presiones. Entonces, los fenómenos físicos están basados en acción de leyes físicas de los gases, el comportamiento normal de un gas cuando se somete a presión atmosférica elevada, así como los fisiológicos en las consecuencias fisiológicas que traen los incrementos de la presión parcial de oxígeno en los distintos compartimentos del organismo. De tal manera que
tenemos que enfocarnos a que los fenómenos físicos solamente son enfocados a las leyes de los gases y los fisiológicos a las consecuencias que tienen los aumentos de la presión parcial de oxígeno. También tenemos que tomar muy en cuenta la difusión del gas. La difusión del gas siempre se va a dar de una manera alveolo capilar. La difusión no se puede dar de otra manera, puesto que a ese nivel es donde se lleva ese intercambio gaseoso. Y tenemos que tomar en cuenta también la ley de la difusión de gaseosa, que un gas se difunde de un área de alta presión a uno de mínima presión. Tomando en cuenta este principio, tenemos el comportamiento de la cascada del oxígeno. La cascada del oxígeno es muy importante para nosotros poder determinar cuánta presión existe en cada uno de los compartimentos del cuerpo, debido a que en el aire atmosférico tenemos una concentración, una presión de 159 milímetros de mercurio de oxígeno. Ya cuando esta presión parcial entra al alveolo, el gas tiene una presión de 104 milímetros de mercurio. Conforme va avanzando, ya en sangre arterial es de 95, en los tejidos es hasta de 40 milímetros de mercurio, y en las células es de 2 a 5 milímetros de mercurio. Pero a donde realmente se lleva a cabo esa generación de energía, en lo cual se convierte el oxígeno, es a nivel celular, a nivel mitocondrial, y ahí la presión va de 0.5 a 1 milímetro de mercurio. Luego, entonces, si llega a haber alguna alteración en cualquiera de estos compartimentos, llámese obstructiva o metabólica, se va a ver afectada esta presión y no va a llegar la presión necesaria para que se lleve a cabo un funcionamiento adecuado a nivel mitocondrial. ¿Sí? Entonces, ya los efectos del oxígeno en el plasma están basados bajo la ley de Henry, que nos habla de que un gas, cuando se encuentra sobre un líquido, se hace proporcionalmente más soluble en este líquido a medida que se aumenta la presión que se ejerce sobre este líquido. Luego, entonces, respirando a nivel del mar, un hombre sano tiene 0,3 mililitros de oxígeno disuelto en 100 mililitros de sangre arterial. Y la modalidad está fundamentada por la ley física de los gases, principalmente Henry, Boyle y Dalton. Henry, pues como lo acabamos de mencionar, es si la temperatura no cambia, tenemos un gas sobre un líquido, este gas es el oxígeno y el líquido sería el plasma, se va aumentando la presión atmosférica y este gas se va a ir disolviendo con mayor facilidad. Conforme se va aumentando la presión atmosférica, ¿sí?, vamos a tener mayor disolución de este gas. Boyle nos habla de que a mayor presión el volumen va a ir disminuyendo, ¿sí? Tenemos mayor presión y conforme vamos aumentando la presión el volumen va disminuyendo, al igual que Charles Guy-Lussac habla de que a mayor presión, mayor temperatura va a ir cambiando conforme se va aumentando la presión. Y Dalton nos habla sobre la composición de mezcla de gases. Y la presión total ejercida de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que componen esta mezcla de gases. Esto es para poder definir la composición del aire atmosférico, y tenemos la composición del aire atmosférico, que es la que nosotros ocupamos en el caso de la cámara hiperbárica multiplaza para poder presurizar la cámara hiperbárica y poder llevar a cabo una sesión de la misma. Luego, entonces, tenemos que tomar en cuenta que el oxígeno es una droga muy potente, ¿sí?, debido a que tenemos, si no sabemos manejarla, si no atendemos datos como la dosis, el oxígeno se convierte en una droga potente debido a que puede producir efectos tóxicos en el organismo. No se respeta la dosis adecuada o se administra indiscriminadamente. Por lo tanto, eso nos lleva a tener un abordaje distinto para cada paciente, debido a que el número de sesiones, la duración y la frecuencia de las mismas dependen siempre de la respuesta individual de cada uno de los pacientes, así como de los criterios de selección y de los objetivos que se haya trazado el cuerpo médico, ¿sí? Los resultados muestran que, además de que existe eficacia clínica,
terapia de oxigenación hiperbárica reduce costos al minimizar hospitalización y el uso de medicamentos, así como en el caso de las lesiones en pacientes diabéticos, lesiones de miembros pélvicos, reduce mucho los tratamientos quirúrgicos radicales. Como lo había mencionado, un hombre sano respirando a una atmósfera de presión se tienen solamente 0.3 mililitros de oxígeno disueltos en 100 mililitros de sangre arterial. Ya cuando se va aumentando la presión atmosférica, el paciente llega a obtener a 2 atmósferas de presión, el doble, de 3 a 4 mililitros de oxígeno disueltos por cada 100 mililitros de sangre arterial. Pero cuando llegamos a la presión máxima ocupada en tratamiento de oxigenación hiperbárica, 3 atmósferas de presión, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre aumenta hasta de 5 o 6.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre arterial. Estos 6 mililitros equivalen a la diferencia de la cantidad de oxígeno de sangre arterial y venosa. Aplicando las leyes de los gases, vemos cómo estos efectos que tiene la oxigenación hiperbárica ya en el organismo, básicamente van enfocados a que puede llegar a fabricar neovascularización. La neovascularización se puede empezar a dar desde las primeras 25 sesiones y se empiezan a ver nuevos cambios de la formación de nuevos vasos. Se han descubierto, o se han descrito más bien, efectos antimicrobianos con el oxígeno hiperbárico, con efectos bacteriostáticos o bactericidas, potencializando antibióticos empleados, inhibiendo la producción de toxinas, restableciendo la lisis oxidativa y produciendo en un inicio especies reactivas de oxígeno para penetrar en la membrana citoplasmática de las bacterias, principalmente Staphylococcus aureus, ¿sí? Ayuda mucho el oxígeno hiperbárico para la remodelación ósea, aumentando la actividad del osteoclasto, aumentando la actividad del osteoblasto, teniendo un efecto de osteointegración, ¿sí? También tenemos efectos reológicos con un aumento de la plasticidad del eritrocito, efecto similar a la pentoxifilina, es un efecto que hace una agregación plaquetaria, efecto de sinergia con la pentoxifilina cuando se llega a ocupar, ¿sí? Algo muy importante, que el oxígeno hiperbárico también podemos ocuparlo cuando existe tejido hipóxico, tejido comprometido, ¿sí? Cuando en algunas etapas se han descrito etapas de muerte celular, siempre cuando existe hipoxia es cuando se desencadena el daño celular, y existen de las primeras, de la etapa 1 a la 4, el daño es reversible. Ahí es cuando se llega a presentar alguna lesión hipóxica, el oxígeno hiperbárico en esta etapa puede darnos muchos beneficios y con un muy buen pronóstico. Ya cuando la etapa está de 5 y 7, es un daño irreversible, existe una condensación del material mitocondrial y existe incapacidad para mantener integridad de la membrana plasmática. Aquí ya es muy difícil que se pueda tratar de recuperar algún tipo de tejido. El oxígeno hiperbárico también está enfocado en la producción de antioxidantes endógenos, ¿sí? Ataca a lo que es la caída del ATP, el paso del ATP a hipoxantina y la activación de xantina oxidasa. Cuando no se administra adecuadamente, podemos poner en riesgo al tejido produciendo especies reactivas de oxígeno sin poderlas controlar, debido a que la producción de especies reactivas de oxígeno la ocupamos muchas veces solamente para poder coadyuvar en el ataque de algunas bacterias. Si no respetamos nosotros la dosis adecuada, podemos estas mismas especies reactivas de oxígeno empezar a dañar a la célula del huésped, ¿sí? Estimula adhesión del neutrófilo al endotelio venular, estimula adhesión de plaquetas, ¿sí? En un estado de no flujo. Mantiene niveles tisulares de ATP
existe una inhibición de la conversión de xantina oxidasa, inhibición de ICAM1, inhibición de integrina beta 2, aumento de la producción de glutatión y algo importante, el oxígeno hiperbárico nos ayuda a estimular la producción de superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es una enzima, un antioxidante endógeno de primera defensa. Este antioxidante nos ayuda para poder defender la célula de cualquier otro agente radical libre que venga a lastimarla, y siendo el más potente y de primera línea, el oxígeno hiperbárico nos ayuda a la estimulación. Existen una franca disminución de las interleucinas que se presentan en daño de tejidos. Se considera un inmunoregulador o inmunomodulador cuando se administra hasta 2 atmósferas de presión, y actúa como un inmunoestimulador cuando lo aplicamos por arriba de 2.4 hasta 3 atmósferas de presión. Actúa como inmunosupresor. Cuando se aumenta la presión hasta 3 atmósferas de presión, lo podemos ocupar como un inmunosupresor, ¿sí? Con una acción sobre el sistema linfocitario. Modifica la sensibilidad de los receptores y mediadores hormonales, estimulando los receptores estrogénicos, potencializa la acción hipoglucemiante de la insulina y disminuye las catecolaminas con un efecto de antiestrés. En resumidas cuentas, el oxígeno hiperbárico hace que las células funcionen con mayor eficiencia, que los residuos tóxicos del metabolismo se reduzcan y la acumulación de los mismos se elimine por completo, y los procesos degenerativos del cuerpo humano comienzan a revertirse. Esto es, que muy a pesar de que el paciente tenga alguna comorbilidad o tenga varias enfermedades asociadas, el oxígeno hiperbárico va a hacer que la célula trabaje lo más parecido a lo normal posible. Esto es, que la célula tenga un adecuado funcionamiento. Por ejemplo, todos sabemos que un eritrocito tiene un tiempo de vida media de 120 días. Un paciente con este tipo de padecimientos, muy difícilmente su eritrocito va a vivir 120 días. Bueno, el oxígeno hiperbárico lo que hace es de que, a pesar de este padecimiento, su eritrocito viva 120 días y sea lo más parecido a lo normal posible y tenga un adecuado funcionamiento para poder defenderse y pueda también coadyuvar a la reparación y regeneración del daño causado. El punto más importante con el oxígeno hiperbárico es la dosis, ¿sí? La dosis se define como una combinación de presión, hasta 3 atmósferas de presión, y el tiempo de exposición máximo de hasta 120 minutos en padecimientos tratados con medicina hiperbárica. Aquí te quiero hacer un paréntesis: la medicina hiperbárica también se ocupa llamada medicina subacuática para padecimientos descompresivos en pacientes con inmersiones muy profundas o padecimientos disbáricos. Esto es el buzo que tiene un ascenso sin pausas, puede producir algunas patologías muy especiales, y ahí existen ya tablas específicas que se puede llevar hasta 4 atmósferas de presión, 5 minutos, y dependiendo de la tabla para descomprimir. En ese tipo de padecimientos solamente se ocupan tiempos más prolongados y presiones mucho más altas, ¿sí? Las veces que se puede administrar, ya hablando de la medicina hiperbárica, se pueden administrar dependiendo de la enfermedad y la evolución. Y tenemos ya dosis máximas y mínimas. Podemos dar o podemos someter a un paciente a 1.5 atmósferas de presión hasta 10 horas, 2 atmósferas de presión hasta 3 horas, 2.5 atmósferas de presión hasta 2 horas y 3 atmósferas de presión hasta hora y media. Esto se puede repetir hasta 3 veces en 24 horas si es que alcanza, con una ventana de hasta 4 horas. Después de 4 horas yo puedo repetir esta dosis sin exponer al paciente ni llevarlo a oxidación. Luego entonces, aquí podemos ver con esta imagen cómo en condiciones normales tenemos una presión parcial en plasma de hasta 55 milímetros de mercurio del oxígeno, cómo se comporta el plasma en condiciones normales.
Si llega a haber alguna lesión, aquí solamente el oxígeno está viajando por la hemoglobina, no está incorporado en plasma. Si nosotros ya sometemos al paciente a cámara hiperbárica, esta presión parcial de oxígeno va a aumentar, ¿sí? Haciendo una disolución del oxígeno, viajando ya en plasma junto con la hemoglobina y teniendo una presión parcial mucho mayor, hasta de 2000 milímetros de mercurio, ¿sí? Disminuyendo el edema que puede existir entre vaso sanguíneo y vaso sanguíneo, y haciendo que el oxígeno pase de un lugar de mayor presión a uno de menor presión por difusión simple, debido a que la íntima del vaso sanguíneo tiene también óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas. Nosotros, al aumentar la presión atmosférica, va a haber una vasoconstricción sin hipoxia, debido a que estamos nosotros ofreciendo una hiperoxia a nivel plasmático, el cual va a viajar. Si nosotros tenemos aquí alguna lesión, va a viajar el oxígeno hasta la lesión, muy a pesar que haya ya una vasoconstricción significativa, ¿sí? Entonces, esto es lo que más o menos ocurre para atender lesiones que se ven afectadas por la falta de oxígeno. Y aquí también podemos revisar que existen organismos que regulan ya la oxigenación hiperbárica, que es la Undersea Hyperbaric Medical Society, y tenemos 14 enfermedades, las cuales ya están definidas como que existe un beneficio significativo o son coadyuvantes al tratamiento base, y dentro de ellas tenemos la gangrena gaseosa, infecciones necrotizantes de tejidos blandos y heridas por problemas de cicatrización, que si las englobamos, esto nos da que podemos atender a todas aquellas lesiones de miembros pélvicos de los pacientes diabéticos, ¿sí? De aquí nosotros fundamentamos la atención de este tipo de pacientes. Pero básicamente tenemos que también ahora revisar qué es la diabetes. Como todos sabemos, es una enfermedad sistémica, es crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con una participación de diversos factores ambientales, caracterizados por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia de la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas en el organismo. Sabemos que tenemos la diabetes tipo 1, en la cual existe destrucción de células beta pancreáticas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina, y la diabetes tipo 2, que es la que existe una capacidad residual de secreción de insulina, pero sus niveles no superan la resistencia de la insulina concomitante. Existe una insuficiencia relativa de secreción de insulina, o cuando coexisten ambas posibilidades, aparece de inmediato la hiperglucemia, ¿sí? Tenemos la clasificación de la diabetes. Actualmente los valores de miligramos por decilitro que tenemos en curvas de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Para poder determinar la glicemia normal o la glucosa normal, la prediabetes, como se encuentran en parámetros hasta de 125 miligramos por decilitro, ¿sí? Y ya la diabetes mellitus franca, cuando se rebasan hasta de 126 miligramos por decilitro en adelante, ¿sí? Atendiendo las complicaciones, tenemos múltiples complicaciones de lo que es la diabetes, ¿sí? A nivel cerebral, ¿sí? A nivel endocrino, de glándulas, a nivel cardíaco, renal, urinario, muscular, y principalmente en los órganos o en los tejidos más lejanos de nuestra bomba, de nuestro corazón, que son tanto los pies como las piernas, que debido a su lejanía, debido a la lesión de la microvasculatura, vamos a tener ahí un déficit de oxigenación, un déficit de riego sanguíneo, y por lo tanto vamos a revisar ahorita cómo se va a ir dando esta patología. Sabemos que existen principalmente dos problemáticas en la microvasculatura, ¿sí? Hay porcentajes de padecimientos como la retinopatía, del 15 al 50% de los pacientes la presentan.
una nefropatía del 20 al 50% y una polineuropatía del 22 al 40%. Ya de la macrovasculatura, pues son cardiopatías isquémicas, un 6%, el evento vascular cerebral, 39%, y muchas, en lo cual nos compete hablar, son de las amputaciones de las extremidades, hasta un 70% del problema de las macrovasculaturas, problemas de grandes vasos, ¿sí? Entonces, básicamente, estas lesiones nos llevan a hablar de lo que es el pie diabético, ¿sí? Pero, ¿qué es el pie diabético? Bueno, pues es una alteración clínica, es una manifestación tardía de la enfermedad de la diabetes causada principalmente por niveles elevados y sostenidos de glucosa en sangre que con o sin datos de isquemia aunado a un antecedente traumático previo, así como de otros factores íntimamente relacionados que provocan una lesión o ulceración en la piel en pacientes diabéticos. Y vamos a ver cómo existen varias clasificaciones también. Dentro de su fisiopatología, la arteriopatía periférica nos va a dar una neuropatía. La neuropatía consigue una artropatía y los cambios en los tejidos blandos, tanto piel, grasa y músculo. Aproximadamente, como lo mencionamos, el 70% de las úlceras tienen señales de neuropatía periférica, en un 15% isquémicos y en un 15% son mixtos. El factor básico inicial son glicemias por arriba de 130 miligramos sostenidas por largos periodos. Nos van a dar factores primarios, que es la microangiopatía y macroangiopatía, que ya revisamos, al igual que en neuropatía. Y factores secundarios, ya nos van a dar problemas hematológicos, inmunológicos, articulares y dermatológicos. El factor desencadenante pueden ser intrínsecos o extrínsecos. De los intrínsecos puede ser una deformidad ósea o una limitación de la movilidad. De los factores extrínsecos podemos tener principalmente traumatismos mecánicos, traumatismos térmicos, físicos, químicos o incluso biológicos. Esto es todo debido a los problemas primarios. La neuropatía, la microangiopatía y la macroangiopatía me va a dar que paulatinamente el paciente, por estos niveles sostenidos de glucosa, va a ir perdiendo sensibilidad, va a ir perdiendo riego sanguíneo y va a tener problemas en la microvasculatura. Por ende, cualquier lesión, por mínima que sea, va a empezar a tener ahí datos de un problema de pie diabético. El paciente diabético muchas veces se da cuenta que tiene una lesión o que ya está instalado el pie diabético hasta que empieza a oler mal su pie, porque él nunca va a sentir debido a la polineuropatía que tiene. Los procesos fisiopatológicos del pie diabético siempre tienen que ser vistos de una manera multidisciplinaria, ya que todos los fenómenos ocurren de una manera simultánea y tienen que ser manejados de forma integral, ¿sí? Tienen que ser vistos por varios especialistas, tanto el médico general, el médico internista, endocrinólogo, el mismo médico hiperbarista y el cirujano tienen la oportunidad del manejo inicial y temprano del paciente con esta patología, ya que de acuerdo al nivel de atención el paciente puede acudir con alguno de ellos y tiene que conocer los diversos tratamientos adicionales de cada una de las especialidades, debido a que cada uno de ellos puede atender al paciente en sus etapas tempranas del padecimiento. ¿Cuáles serían las etapas tempranas? Bueno, cuando se empieza a ver algún tipo de lesión a nivel de región plantar, en dorso de pie, en los bordes de los pies o en las puntas de los dedos de los pies. El porcentaje, vamos a ir viendo cómo se presentan en las úlceras neuropáticas. Hasta un 55% del total de las úlceras del pie diabético son neuropáticas, y las úlceras isquémicas son un 10% de ellas, y las neuroisquémicas llega a ser hasta un 34% del total de todas las úlceras del pie diabético, ¿sí? Algo muy importante y fundamental es el abordaje. El abordaje general de este tipo de padecimientos se tiene que atender el BIP. ¿Cuál es el BIP? Se tiene que atender la cuestión vascular de primera instancia. Se tiene que atender el estado del tejido, si existe infección, cómo se tiene que manejar, y la presión que se ejerce sobre el pie,
¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que si ya hay una inadecuada circulación, se tiene que restaurar incluso con una angioplastía, un bypass o una revascularización, cuando no hay un buen flujo y se puede manejar de esta manera. Esto, pues, evidentemente con vascular periférico. Y la infección, tenemos que ver qué tipo de infección nos estamos enfrentando. Si es superficial, se tienen que hacer pruebas de sensibilidad. Si son positivas, pues ya tenemos una etiología isquémica. Si son negativas, es una etiología neuroisquémica, que ya revisamos su porcentaje. Si los pulsos periféricos están presentes, se descarta principalmente la isquemia como causa primaria, se hacen pruebas de sensibilidad. Si existen, la etiología es meramente infecciosa. Si no existe la sensibilidad, la etiología es neuropática. Y de aquí podemos tener etiología infecciosa, neuropática, isquémica y neuroisquémica, las que estábamos revisando. Y de aquí el abordaje es totalmente distinto para cada una de ellas, ¿sí? Dentro de su clasificación, pues no existe una clasificación universalmente aceptada. Sin embargo, la que cumple algunos criterios de evaluación de las lesiones sería la que se ocupa más, que es la clasificación de Wagner, ya que tiene una limitación, no discrimina por etiología las lesiones, pero tiene una cualidad, la cual es la identificación temprana del pie en riesgo en su grado 0. Es por eso que se ocupa más la clasificación de Wagner. Y también tenemos la de la Universidad de Texas. Esta predice mejor la evolución y la aportación, y una aportación también mexicana realizada en el Hospital General Tampico, la que reúne criterios de puntos de etiología, la profundidad de la lesión y los cambios en la estructura y la infección de la lesión. Esas son algunas clasificaciones. Tenemos aquí la de Wagner. 0, pues no hay lesión, sin embargo, existen callos gruesos, hiperkeratosis, alteraciones estructurales óseas, como dedos en gatillo o en garra, y alus valgus. Eso ya es un pie en riesgo. La sensibilidad no es tan buena. Se hacen algunas pruebas de sensibilidad. Es un grado 0 y está en riesgo. Hay que liberar la presión, hay que tener medidas generales. Úlcera superficial es el grado 1. Existe solamente destrucción del espesor total de la piel. La úlcera profunda, ya existe lesión en ligamentos, músculos y no existe lesión en hueso. La Wagner 3, ya existe una úlcera profunda más absceso de la afección ósea, ya existe ahí una afección ósea, ya hay osteomielitis y siempre es necesario una radiografía para identificar si existe gas, para poder determinar si ya existe gangrena limitada en talón o antepié, o que es del grado 4, y el grado 5, que es la gangrena extensa con efectos sistémicos importantes. Aquí las tenemos. No hay lesión, sin embargo, ya vemos aquí el dedo en gatillo, ¿sí? El alus valgus. Este es un grado 0, este es un pie en riesgo, que el cual hay que estar cuidando. El Wagner 1 solamente es en piel, no ha llegado a más profundo. El Wagner 2 ya hay exposición de tendones. El Wagner 3 ya está en hueso, ¿sí? El Wagner 4 ya es mucho más profundo, ya hay osteomielitis, ¿sí? Y el Wagner 5, bueno, pues este Wagner ya es cuando existe una necrosis y una fascitis necrotizante muy extensa, que incluso aquí pues el oxígeno hiperbárico no haría mucho. En algunas ocasiones, si se llega a controlar la infección y no está en riesgo el estado metabólico del paciente, lo único que se puede hacer con el oxígeno hiperbárico es limitar y hacer un poco más conservadora la resolución quirúrgica. El efecto ya del oxígeno hiperbárico en el pie diabético, en las lesiones de los miembros pélvicos, pues es llevar a cabo una hiperoxigenación del tejido, debido a que pues, se encuentra en mal estado, se encuentra desvitalizado, existe hipocelularidad y está mal perfundido. Por lo tanto, el oxígeno hiperbárico aporta un apoyo inmediato del tejido hipóxico mal perfundido u oxigenado en áreas de compromiso circulatorio. Va a haber vasoconstricción, manejando el edema de una manera adecuada. Existe activación de fibroblastos, una baja activación de las citoquinas inflamatorias, como se los mencioné al inicio de la charla. Existe un incremento de la secreción de factores de crecimiento vascular para la formación de nuevos vasos,
y tiene un amplio efecto antibacteriano, tanto bactericida como bacteriostático. Estimula la angiogénesis capilar y neovascularización, refuerza la formación de colágeno de buena calidad, colágeno tipo 1, tiene una acción bactericida en gérmenes anaerobios, evidentemente, tiene una aceleración del cierre de cortocircuitos arteriovenosos y tiene una aumentada actividad del sistema antioxidante del organismo con la estimulación de superóxido dismutasa, como lo había mencionado con anterioridad. Entonces, mejora también la capacidad de migración de quimiotaxis de polimorfonucleares, así como su capacidad fagocítica. Promueve la liberación de sustancias de defensa de la célula, como interferones y prostaglandinas, al igual que genera lisis directa de los microorganismos mediado por las especies reactivas de oxígeno que van a tratar de degradar la membrana citoplasmática de la bacteria. Tomando en cuenta todo el mecanismo de acción de la oxigenación hiperbárica, podemos deducir y concluir que todos y cada uno de los puntos que conforman este procedimiento son esenciales para la reparación del tejido dañado, estimulando con ello la pronta cicatrización del mismo y convirtiendo en el fundamento para utilizar esta herramienta terapéutica en cualquier institución de salud. Siempre esto es algo que se debe de tomar muy en serio, que se debe de aplicar como coadyuvante al tratamiento base, ¿sí? Debido a que esta entidad debe ser abordada de manera multidisciplinaria para poder obtener buenos resultados. Nunca, jamás, el oxígeno hiperbárico va a suplir el tratamiento base, el tratamiento que es la estabilización hemodinámica o la estabilización metabólica del paciente. Siempre se va a ocupar como coadyuvante a su tratamiento base. En vista de la alta morbi-mortalidad que conlleva esta manifestación tardía de la enfermedad o complicación, y dado el hecho que el oxígeno hiperbárico es relativamente no invasivo y ocasiona pocas complicaciones, el riesgo-beneficio va a favor del uso del oxígeno hiperbárico en pacientes con esta patología, con este tipo de lesiones. Y pues desafortunadamente es triste y cotidiana la realidad de nuestros hospitales, de que los pacientes llegan en etapas muy avanzadas tardíamente, y en muchos casos en el primer tratamiento para el pie es la amputación, ¿sí? Debido a que pues van recorriendo varios facultativos y no les dan pronta solución. Desafortunadamente por eso luego llegan aquí al hospital con grados muy avanzados de la enfermedad. Existe una preocupación de a escala mundial por el costo humano y social debido al incremento de la cirugía mutilante, en mayor o menor proporción por causa de este padecimiento. Es por eso que el oxígeno hiperbárico, bueno, pues se ha estado implementando en muchos lugares. Estas son unas gráficas de un estudio que se hizo en el Hospital Central Militar en el año 2004, en el cual se ve el número de sesiones, el porcentaje de número de sesiones que recibieron algunos pacientes. 40 sesiones fue el 87%, y 13% solamente 20 sesiones. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, el 50% que tenían lesiones tipo 4 fueron las que tipo 4 fue el 20%, ¿sí? El tipo 3 fue igual del 20%, y lesión tipo 2 fue el 50%. Ya lesión tipo 5 fue un 10% de pacientes que recibieron el oxígeno hiperbárico. Esta es la más importante. ¿Cuáles tuvieron regresión? Hasta el 60% de todos estos pacientes que se atendieron tuvieron una regresión de su padecimiento, y el 40% no hubo regresión debido a lo que habíamos mencionado, que llegan a atenderse con estadios muy avanzados del padecimiento, ¿sí?
y pues el 70% de los pacientes presentaron franca cicatrización, solamente el 10% necesitaron de algún tipo de amputación y continuaron con curaciones el 20% de los pacientes atendidos. ¿Sí? Ese es un estudio. El tratamiento que se llevó a cabo, el tratamiento de oxígeno hiperbárico en el Hospital Central Militar. Debido a que debe de ser atendido este padecimiento de lesiones en miembros pélvicos, debe de ser con una atención oportuna y eficaz, como lo había mencionado, de una manera multidisciplinaria, con el fin siempre de reducir potencialmente la morbilidad relacionada con las infecciones, la necesidad de estancias hospitalarias prolongadas y sobre todo evitar lo más que se pueda la resolución quirúrgica extensa, lo más conservador posible que se pueda. Ese es el propósito del oxígeno hiperbárico. Estos son algunos casos que se han visto aquí en el Hospital General de México, de pacientes que se han atendido con diferentes estadios de Wagner, que se han dado un número de hasta 40, 60 sesiones de oxigenación hiperbárica, cómo han ido evolucionando. Evidentemente, estos pacientes tienen una atención multidisciplinaria, se atiende desde su dieta, su buen control glicémico, sus cuestiones de atención del dolor, su neuropatía, se van atendiendo conforme se van presentando las complicaciones, y también se tienen que hacer curaciones periódicas atendiendo localmente la lesión. Vemos cómo va a ir avanzando el estadio, cómo se va a ir granulando, cómo va a ir cubriendo los tendones expuestos para ir salvando la extremidad, hasta que vamos viendo los cambios que van obteniendo los pacientes, hasta llegar a este tipo de cicatrización. Y como vemos, conservamos incluso el ortejo, ¿sí? Esto es después de 40 sesiones de oxigenación hiperbárica. Quedamos de esta manera, un poco de lesión en el ortejo. Sin embargo, la lesión principal ya está completamente con la cicatrización. En algunos otros casos tenemos estadios un poco más avanzados, sin embargo, en ese caso sí se tuvo que, vemos aquí cómo ya hay compromiso del siguiente ortejo. Conforme van avanzando las lesiones, se va limpiando y se tienen que hacer desbridaciones periódicas, curaciones, hasta lograr que vaya cediendo este tipo de lesiones, hasta tener este tipo de cicatrización. Y ya las últimas lesiones pues ya se van tratando con un poco de curaciones periódicas para atender lo que resta de la lesión. Doctor, un tema que en 45 minutos o una hora no se puede abarcar, ¿no? Es bastante complejo y muy interesante, sobre todo porque es un tratamiento, una técnica que no se usa frecuentemente, ¿no?, en la actual medicina. Sí, es correcto. Doctor, vamos con Oaxaca y con las preguntas. Nos han llegado unas preguntas por internet, pero ahorita vamos a cederle el micrófono a Oaxaca. Oaxaca, muy buenos días. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenos días, doctor. Sí, tenemos preguntas. ¿Qué disponibilidad hay en este servicio de la cámara hiperbárica a nivel hospitalario en nuestro país? No entendí bien la pregunta. ¿Nos podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué disponibilidad hay en este servicio de la cámara hiperbárica a nivel hospitalario en nuestro país? Bueno, a nivel nacional, desafortunadamente, no hay una difusión como se debería de tener para que exista esta modalidad terapéutica en instituciones gubernamentales. Sin embargo, hay algunos hospitales gubernamentales que cuentan con este equipo,
principalmente aquí en la Ciudad de México está La Raza, el Hospital del IMSS de La Raza, Hospital Central Militar con un muy buen equipo, Hospital General de México y el Departamento del Gobierno del Distrito Federal también tiene algunas clínicas ya con este tipo de modalidad terapéutica. Hay algunos hospitales dentro del interior, en el interior de la República, principalmente en costas, que tienen equipo de cámara hiperbárica, principalmente para atender patologías disbáricas. Pero desafortunadamente por la difusión no se ha tenido esa distribución de la información para poder tener alguna unidad de medicina hiperbárica en cada uno de los hospitales. El problema aquí es de que quien está agarrando toda esta difusión es el medio privado, y en medio privado sí tenemos una muy amplia gama de instituciones o clínicas que dan este servicio. ¿El costo del tratamiento es muy caro? El costo de tratamiento varía mucho. Por ejemplo, aquí en el Hospital General de México, toda la atención médica se da por niveles socioeconómicos que ya se tienen estipulados por trabajo social, y dependiendo del nivel socioeconómico que tiene el paciente dentro de nuestra institución, del hospital, se le da el costo, pero varía. Tenemos sesiones desde 265 pesos en adelante, y nosotros como hospital, y varía. En el medio privado la tarifa más barata es de 350 pesos hasta 7,500 pesos que puede cobrar el Hospital Ángeles de México por una sola sesión. En esos tratamientos de la cámara hiperbárica, ¿qué oxígeno utilizan? ¿Ocupan ustedes el ozono? No, nosotros ocupamos oxígeno al 100%, se administra mezclado con presión atmosférica elevada. Lo que ocupamos, el gas que ocupamos es oxígeno al 100%. El ozono es un radical libre que se ocupa para otro tipo de situaciones, y nosotros no usamos ozono, usamos oxígeno. Ok. Muchas gracias, doctor. Pues nada más felicitado por su ponencia. Que tengan buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Oaxaca. Les mandamos un saludo desde la Ciudad de México. Y doctor, tengo unas preguntas que me hicieron llegar a través del portal de internet. Claro. La primera dice: ¿solo personas enfermas deben tomar una terapia con cámara hiperbárica? Bien, eso ha sido muy controversial. Hay unos médicos que pueden referir que solamente pacientes con algún tipo de patología deben de entrar a cámara hiperbárica, y hay algunos otros colegas que dicen que no hay problema, que se puede usar como preventivo. El principio de la oxigenación hiperbárica es el hecho de que podemos llevar a la célula a trabajar en condiciones normales. Tan solo nosotros no estamos diseñados para trabajar y vivir a nivel del mar. Si nosotros trabajamos y vivimos a nivel del mar, nuestra célula sí capta esa presión necesaria de oxígeno para poder tener su adecuado funcionamiento. Nosotros no vivimos a nivel del mar, vivimos a 2.142 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros es mucho menor, y por lo tanto el oxígeno no entra como debería de entrar en base a la cascada de oxígeno que les mencioné. Entonces, eso es en cualquier paciente, esté sano o esté enfermo. Si está enfermo el paciente, pues va a tener mucho más problema para poder tener ese adecuado oxígeno, y el paciente que está sano per se tiene una limitación de oxigenación. Entonces, aquí es siempre en base a riesgo-beneficio. Si el paciente requiere de oxigenación hiperbárica para cualquier patología y cumple con criterios para poder entrar a cámara hiperbárica, se puede dar. Si el paciente es un paciente sano, pero simple y sencillamente lo ocupa o lo requiere para prevención o para que sus células trabajen adecuadamente, considero yo que respetando el número de sesiones, la presión atmosférica adecuada y el tiempo de exposición, podemos darle un apoyo adecuado a un paciente sano.
Sí, doctor, y bueno, una de la primera pregunta, usted ya nos hizo la respuesta de la segunda, dice que en una persona sana, ¿qué beneficios puede tener este tipo de terapia para su salud? Preventivos, Okay. principalmente preventivos. Y acaba de mencionar que tendría que darle un determinado número de sesiones. ¿Cuál sería el promedio de una persona sana o cómo lo manejan? Todo depende. Eso de que llegue una persona sana es muy sui generis, Sí. porque podemos nosotros sentirnos sanos, pero a la hora de hacernos un check-up completo, siempre va a haber siempre va a haber algo que vamos a tener ahí algún detallito. Entonces se hace en base a eso. Pero tenemos estipulado que para tener efectos benéficos en un tratamiento crónico, por arriba de 10 sesiones de oxigenación hiperbárica podemos tener ya beneficios o podemos tener ya evidencia terapéutica en el organismo, por arriba de 10 sesiones, porque habrá padecimientos como la intoxicación por monóxido de carbono que en las primeras 3 sesiones podemos ver que se revierte totalmente la carboxihemoglobina que se tiene en el torrente sanguíneo. Y doctor, finalmente es un paciente, no quiso dar el nombre, dice que tiene 56 años, que es un paciente con diabetes, con un avanzado deterioro de pie diabético, y él pregunta que si puede ayudarle ese tratamiento para frenar el deterioro. Bueno, aquí tenemos que, como todo, hacer una valoración, ver su estado metabólico, las características de la lesión y ver si su organismo se encuentra en condiciones óptimas para poder ingresar a cámara hiperbárica. Eso sí es muy importante. No cualquier paciente puede entrar a cámara hiperbárica. Se tiene que someter a una valoración previa para poder checar si tolerará su organismo la presión atmosférica a la cual se va a someter, ¿sí? Porque probablemente las características de la lesión sí requieran oxigenación hiperbárica, pero el estado metabólico o el estado físico del paciente no lo permite. Entonces siempre se tiene que someter a eso. Y es también, es muy osado responder esa pregunta porque no tengo al paciente Claro. A la vista. Lo que sí le recomiendo es de que vaya con su médico, él lo pueda estadificar en qué grado se encuentra su lesión, para en base a eso poder ya determinar si puede entrar a cámara hiperbárica o no. Lo platicábamos un poco antes de iniciar la videoconferencia. En este caso necesitaría una valoración multidisciplinaria, ¿no, doctor? Es correcto, una valoración, al menos, como mencioné, cualquier profesional de la salud, médico que tenga enfrente un padecimiento de estos, tiene la capacidad de empezar a al menos clasificarlo y empezar a derivar al paciente hacia la especialidad a la cual lo requiera, ¿sí? Y desde ahí empieza la atención, desde ahí se empieza a tratar al paciente. Entonces, el chiste es de que vaya con su médico, no lo va a empeorar, porque también ya se ha estipulado que no lo va a empeorar, pero tampoco lo va a mejorar al cáncer como tal. Si nosotros tenemos un paciente con secuelas de radio, de quimio, en tejidos blandos, el oxígeno hiperbárico va a ayudar y coadyuvar a esta situación, pero ya es la secuela que dejó el tratamiento para el cáncer, no al cáncer como tal. Entonces, el oxígeno hiperbárico actualmente para el cáncer como tal no se ocupa, al menos en nuestro servicio. Pero sí le ayuda Después de que se dio el tratamiento básico para atacar el cáncer, claro que sí, porque al final de cuentas el tratamiento que se da para el cáncer es quirúrgico y tiene que ver con quimio, con radio o las dos al mismo tiempo. Eso me va a dejar con muchas secuelas el tejido circundante de la lesión, y el oxígeno hiperbárico va a actuar para poder revitalizar ese tejido. Gracias, doctor. Gracias, Oaxaca. Un saludo nuevamente. Vamos a revisar si llegó alguna otra pregunta por redes sociales, por la página de internet. Parece que no, ¿verdad? Bueno, doctor, le agradecemos mucho su ponencia el día de hoy. Es un tema interesante, se generaron bastantes preguntas. Y los invitamos para el siguiente viernes, el viernes 31 de julio. Será la segunda parte del tema. Presentará usted casos clínicos, doctor. Claro. Algo que desea agregar antes de irnos. Pues nada, que por ejemplo las dudas que tienen los pacientes, que
tengan alguna sospecha de tener alguna lesión que tenga que ver con pie diabético, pues que no duden porque es una patología que muchas veces, como lo mencioné, el paciente se da cuenta hasta que huele mal su pie, y cuando huele mal su pie es porque ya la etapa está muy avanzada. Sí. Entonces lo que se tiene que hacer es revisarse diario los pies, se tiene que observar los pies para poder tener un adecuado control de sus lesiones, y por mínima que sea la lesión, no duden de ir con su médico y él determinará la acción siguiente. Doctor, muchísimas gracias por asistir a ustedes la conferencia el día de hoy. Agradecemos a la gente de Oaxaca, a la gente de Internet que nos hicieron llegar sus preguntas, a la gente de sistemas del Hospital General. En la cámara estuvo Alexis Moreno, en la transmisión estuvo Iván Ramírez. Mi nombre es Israel Vadillo, muchísimas gracias, hasta la próxima.